Vamos a leer desde el versículo 45 al 50, 1 Corintios 15, 45 al 50. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, ¿qué dice? Alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual, verso 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Sabemos que este es Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, de Adán, dice, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, quiero que pongan atención a esto, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Bueno, ¿cuáles son las evidencias más claras para saber si alguien ha nacido de nuevo? Esa pregunta es algo que aún nosotros habiendo nacido de nuevo, nos hacemos la pregunta, nos preguntamos, ¿verdad? ¿He nacido de nuevo? Yo estoy seguro que soy nacido de nuevo. Y podemos tener personas cristianas y no cristianas que a lo mejor de una manera errónea, ¿verdad?, se autojustifiquen en decir que han nacido de nuevo. Siempre digo y aconsejo que dejemos que sea la Biblia que arroje luz a nuestro corazón. Nunca es peligroso decir humanamente yo soy o yo sé o yo tengo, sino dejar que la palabra confirme y el Espíritu Santo y el fruto confirme dónde nos encontramos. Como decía el domingo pasado mientras hablaba un poquito del nuevo nacimiento, no es de tener miedo, porque a veces viene ese temor, ay, si no soy nacido de nuevo. Bueno, si estamos escuchando este tema es para considerar o reconsiderar. Otra pregunta que hago, ¿qué debemos mirar para saber si hemos nacido de nuevo? ¿Qué es lo que tenemos que identificar? Bueno, tomemos en cuenta que la palabra nacimiento, esta palabra significa Génesis, o podemos decir Génesis significa nacimiento. Y el primer libro de la Biblia, el cual es el Génesis, habla de inicio, habla de origen, habla de donde sale todo. Cuando usted mira una semilla, por ejemplo, no sé si han visto videos en cámara lenta, cuando está retoñando una planta. ¿Sí han visto ese video? En YouTube aparecen videitos de una semilla tirando la raíz y luego el tallito y va creciendo todo, ¿verdad? Bueno, esa semilla, vamos a pensar, ¿verdad? Así somos todos, como una semillita. Y luego todo sale de allí. Pero debemos tomar en cuenta que esa semilla es creada por Dios. Nosotros también nacemos de una semilla, a lo que la Biblia le llama simiente. Entonces, Dios creó esa simiente con una naturaleza específica. Dios creó una semilla, por ejemplo, de animal es animal, de plantas es planta, de humanos es humano. Entonces, cada semilla por naturaleza va a sacar de adentro lo que Dios puso allí. No van a hacer otra cosa. Ahora, cuando pensamos en el pecado, en la corrupción del pecado, sabemos que la maldad en sí, oigan bien esto, no es algo. La maldad no es algo, es lo contrario. Es la ausencia o la corrupción de lo que ya existe. Por ejemplo, cuando Satanás se rebela contra Dios, lo que Satanás, en la manera que se origina la maldad es en la idea de Satanás separarse de Dios. Esa es la idea. Ahora, se lo voy a explicar así. Imagínense una persona que está enferma, que no puede respirar por sí mismo y tiene oxígeno artificial. Esta persona, si se quita el oxígeno, se muere. Eso es lo que llamamos muerte. Entonces, la muerte nos damos cuenta por ese ejemplo que no es en sí algo, es la ausencia de algo. La muerte es la ausencia de la vida. El pecado es la ausencia de justicia. Entonces, la maldad no es algo creado, es una decisión de desconectarnos o separarnos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque vivimos en un mundo donde aquello que Dios creó bueno, dice que el Señor creó todo y lo vio y dijo que era bueno, el pecado corrompió aquello cuando el hombre, Satanás y la raza humana se separó de la fuente de paz, de vida, para que todo siga operando de manera perfecta. Por esa razón, todos nacemos torcidos.
porque ahora nuestra simiente fue corrompida en Adán por Satanás. Y cada persona que nace, nace torcido. Los niños no nacen sabiendo. Nosotros no nacimos sabiendo. Entonces, por eso la Biblia nos enseña que tenemos que renacer para poder otra vez restaurar aquello que fue corrompido. Los seres humanos, por naturaleza, todos somos pecadores. Todos somos corruptos, torcidos. La inclinación del corazón humano es torcida desde el nacimiento, desde su origen, desde la simiente. En Salmo 51, cuando usted tenga tiempo, léalo para que vea lo que dice David allí. ¿Verdad? En pecado fui concebido, en pecado fui formado, obviamente por la corrupción. Y esto nos lleva a un punto de que porque todos nacemos torcidos, todos necesitamos disciplina, todos necesitamos principios, leyes, restricciones, límites, señales, advertencia, educación, instrucción. Todos, desde pequeño, nos están instruyendo para enderezar ese palo que nació torcido. Bueno, el apóstol Pablo en Efesios 2, verso 3, vamos allá, nos da un ejemplo de cómo era nuestra vieja naturaleza. Efesios 2, versículo 3. Luego que terminemos este domingo, esta enseñanza, tendremos una serie de 2 clases acerca del nacimiento de Jesús. Y en esa enseñanza voy a hablar un poco de cómo se asemeja tanto el nacimiento de Jesús a nuestro nuevo nacimiento en Cristo. Es muy similar o es lo mismo, a diferencia que Jesús nació físicamente también, nosotros nacemos espiritualmente cuando nacemos de nuevo o nacemos de nuevo. Efesios 2:3, miren lo que Pablo dice. Dice, quiero que cuando leamos este verso tengamos en cuenta que Pablo era judío, tenía la ley, tenía todo el entendimiento de la Torá. Entonces, él se incluye en el grupo con los de Efesios que no eran judíos. O sea, como un ser humano natural y normal. Dice Pablo, entre los cuales también todos, ¿qué dice Pablo? Todos nosotros, Pablo está incluido. Vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, podemos decir, de la carne. Y éramos, ¿qué dice luego? Por naturaleza, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, los judíos tienen este concepto y tenían en tiempo de Jesús que ellos eran diferentes, que eran especiales. Pero Pablo, el cual es judío, aquí nacido de nuevo, mientras narraba esto, y él dice, nosotros también en otro tiempo estábamos torcidos, descarriados, camino al infierno eterno. Y aquí dice Pablo, y éramos por naturaleza, ahí está la palabra, por naturaleza los seres humanos hacen maldad. Por naturaleza, habíamos traído una enseñanza acerca de la muerte espiritual. Nosotros, oigan bien, aunque nos llamamos pecadores, nosotros primero estamos muertos espirituales y esa muerte produce pecado. Nosotros, los niños, no nacen pecadores, nacen muertos espirituales. Cuando ellos van al intento de hacer algo, el intento es fallido y eso lo lleva a pecar. Esa muerte los lleva a pecar. Entonces, cuando usted ve a una persona, por ejemplo, coja de una pierna, que no puede caminar, o sea, como en el caso de Jacob, ¿verdad? Se le llama, ¿verdad? Se dice que está cojo, pero el problema no es que está cojo, el problema es la deficiencia de sus músculos, hueso, etcétera. Entonces, en el intento de querer caminar, no puede porque tiene una deficiencia. ¿Sí me doy a entender hasta ahí? Entonces, nosotros pecamos originalmente no por ser pecadores, sino porque nacemos muertos. Esa muerte espiritual es lo que conlleva a que seamos pecadores, esa condición natural. Pablo obviamente dice, por naturaleza éramos hijos de ira. Aquí nos damos cuenta de un punto importante. Por naturaleza, nuestra inclinación del corazón siempre es torcida, aun cuando hacemos una obra, humanamente hablando, buena. Porque siempre que hacemos algo bueno, siempre tiene un interés en lo más profundo. Aún sea para tener un buen renombre o para que no digan que soy malo, etcétera, o por conciencia. ¿Cuántas cosas hacemos por conciencia? Es que tengo que hacer esto. Hace poco hablaba con un muchacho que no se crió con su papá ni su mamá. Y me preguntaba a mí, me decía, yo quiero ser un buen hijo.
Yo no quiero que mis hijas crezcan como yo crecí. Y hace un tiempo yo le había aconsejado que honrara a sus padres para que sus hijos imitaran su ejemplo de buen hijo, para que lo que él les demande a ellas lo vean en él. Esta persona no es cristiana y en el intento de querer agradar a su mamá y a su papá, se le hacía difícil. ¿Saben por qué? Porque él quería que ellos se adaptaran a sus peticiones. Es decir, yo me quiero acercar y ser un buen hijo, pero es que ellos hacen esto, esto y esto. Es decir, él quería ser un buen hijo condicionalmente. Esa es la diferencia de un cristiano. Mientras que el Señor nos dice, honra a tu padre y a tu madre de manera incondicional, sin esperar nada a cambio. Entonces, ahí es donde nos encontramos. Este muchacho está tratando de ser buen hijo, pero no puede. Porque en el intento de querer ser un buen hijo, se da cuenta que no recibe de vuelta lo que él quiere. A diferencia que un cristiano, primero está lleno de Dios para poder dar lo que sí tiene. Esa es la diferencia. El corazón, la Biblia lo describe por 3 palabras. Cuando la Biblia habla de corazón, se refiere al deseo, a la razón y la capacidad. Oigan bien, deseo, razón y capacidad. Cada vez que la palabra dice el corazón del hombre, ¿verdad? Se está refiriendo a su deseo, a su manera de pensar y a su capacidad. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 14, vamos allá. Romanos 7:14, dice exactamente en este verso que él no tiene estas 3 cosas para poder agradar a Dios. Romanos 7, versículo 14. Fíjense aquí el apóstol Pablo en Romanos 7 lo que dice. Usted conoce este texto. Es el texto que parece, ¿verdad?, como trabalengua. Dice, porque sabemos, quiero leer despacio aquí, porque sabemos que la ley, ¿qué dice? Es espiritual. Quiero que noten esto, la ley de Dios es espiritual. Al entender eso, iniciando este texto, nos damos cuenta que una persona que no ha nacido de nuevo no puede ni entender ni cumplir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual. Dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces luego dice el texto, mas yo soy, hablando Pablo, carnal. La ley es espiritual, yo soy carnal. Dice, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Ahí vemos la primera parte del corazón, su razón. No entiende lo que está haciendo. ¿Cuántos de nosotros nos frustramos a veces porque en el intento de querer hacer lo bueno, decimos, ay, otra vez fallé? ¿Verdad? Aquí Pablo dice, no entiendo lo que hago. Vemos la primera razón. Luego dice, pues no hago lo que quiero. Ahí vemos el deseo. No hago lo que quiero. Dice, sino lo que aborrezco, eso hago. Y por tercero, ¿verdad? Pablo aquí en el verso 24 habla de lo tercero que no tiene. Dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de qué? Ahora, ahí se origina todo el problema, en su cuerpo de muerte. Pablo está muerto espiritual, humanamente hablando. Obviamente está narrando su capacidad humana. Él está muerto espiritual, por eso no tiene el deseo de agradar a Dios, ni tampoco entiende cómo agradar a Dios. Entonces, lo primero que Pablo necesita es la capacidad para poder agradar a Dios. Es el entendimiento para poder agradar a Dios y el deseo. Entonces, en esos 3 nos damos cuenta que ahí es donde definimos o comenzamos a entender qué significa nacer de nuevo o qué significa que yo he nacido de nuevo. Si sus deseos por este mundo, aparte de conflictivos, siguen así como antes, obviamente usted no ha nacido de nuevo. Ahora, hay una diferencia aquí porque no significa que un nuevo nacido no ama las cosas del mundo o no puede amar las cosas del mundo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del conflicto de ahora que usted tiene al nacer de nuevo, de querer agradar a Dios y también querer vivir la buena vida terrenal como muchos le llaman. Aquí Pablo dice, hago lo que no quiero hacer, primero. Después dice, lo que hago no lo entiendo. Y luego dice, no puedo hacer el bien que quiero. No tengo la capacidad. Miren, cuando entendemos esto de manera, vamos a decir, ordenada,
nuestro corazón cae, yo lo voy a decir así, encaja en una comodidad, porque entendemos que todo lo que hacemos es gracias al nuevo nacimiento en Cristo. Es gracias al poder del Espíritu Santo que nos capacita. Si me han escuchado decir a veces que aún el querer congregarnos nace del Espíritu. El querer leer la Biblia nace del Espíritu. El querer santidad, cuando uno dice me quiero consagrar, nosotros lo traducimos así, decimos me quiero, pero en sí es el Espíritu que te está diciendo conságrate. Y pensamos que somos nosotros que estamos queriendo. Por eso dice la palabra, Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces las cosas buenas que deseamos son producidas en el cristiano por el Espíritu Santo, hermanos. No nace de nosotros, no nace de la carne. Por ejemplo, cuando nacemos de nuevo vemos estas tres cosas. Hemos leído Ezequiel 36, vamos allá también, Ezequiel 36. Este versículo nos habla de esta promesa del nuevo nacimiento y menciona exactamente estas tres: el deseo, el entendimiento y la capacidad. Ezequiel 36, versículo 26. Aquí el profeta Ezequiel le profetiza a los judíos, obviamente nos cae a nosotros también, por cuanto está profetizando el nuevo nacimiento. Y si usted se da cuenta, el 25 habla de cómo el Señor limpiará el corazón de su pueblo. La idolatría, la inmundicia, lo va a limpiar con agua. Así dice el 25. Ese verso 25 es el que Jesús repite en Juan 3 con Nicodemo, cuando le dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Entonces aquí estamos hablando ya de los últimos profetas mayores en el Antiguo Testamento, donde ya el pueblo de Dios ha tratado todo, sacrificios, obras, de todo, y no han agradado al Señor. Y por eso los profetas dicen, vendrán días donde yo mismo cumpliré mi obra. ¿Cómo lo hará el Señor? Por el Espíritu Santo en el creyente, efectuando su voluntad, así como lo hizo en Jesús. Ezequiel 36, 26 dice, os daré, lo primero, corazón nuevo. Ya entendemos que corazón nuevo habla de un deseo nuevo, ¿verdad? Ahora usted, al nacer de nuevo, sus deseos usted comienza a tener este deseo nuevo de querer buscar a Dios, de querer acercarse a Dios, de querer ir a la iglesia, de querer entender la Biblia, de querer perdonar, de querer cambiar, el cual Dios está produciendo en el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque dice el texto, nos dará un corazón nuevo. Pero luego dice, y pondré espíritu nuevo. Y aquí la palabra espíritu se está refiriendo a la mente. Dice la palabra que nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Aquí entendemos que la mente de Cristo ahora es el entendimiento de Cristo. Y no solamente entender lo que significa algo, sino entender cómo debemos de vivir. Entender cuando Dios hace algo que a veces antes veíamos malo, ahora lo entendemos que no es malo. Y nos da espíritu nuevo, mente nueva. Dice dentro de vosotros, y quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En el 27 es donde aparece lo tercero, la capacidad. Dice el texto, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí está el poder. Pues nos dio un corazón nuevo, nos dio una mente nueva, pero falta algo y es lo tercero, la capacidad, el poder de Dios. Por eso cuando en Hechos 1:8 le dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ahora, siempre utilizo el texto de Juan 21, cuando Pedro 3 veces negó a Jesús, ¿verdad? Ahora, si han escuchado cuando yo digo, por ejemplo, a veces decimos quiero, pero en sí no queremos. Bueno, Pedro le dice a Jesús, mi vida doy por ti, Señor, ¿verdad? Le dijo, pero en sí él no quería eso. En sí Pedro no estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. Dice la Biblia que lo negó 3 veces. No tenía ni el deseo, ni entendía lo que decía, ni mucho menos la capacidad. Bueno, cuando Jesús resucita, en Juan 21, le dice a Pedro, Pedro, tú te vestías y hacías lo que tú querías y vivías tu vida como a ti te daba la gana. Pero vendrá otro y te investirá, el Espíritu Santo, y te llevará donde tú no quieres.
Bueno, ahí le está diciendo que va a venir un anhelo que es contrario a la carne, la muerte. Entonces, por eso vemos que aún negarnos debe ser confiados en el Señor. Él nos da el poder para poder negarnos a este mundo. La palabra dice que la fe es lo que vence al mundo. Usted no va a poder en su fuerza vencer este mundo. Bueno, vamos a Juan 3 a ver la historia de Nicodemo y Jesús. La famosa historia del nuevo nacimiento. Juan 3, versículo 1. Vamos a leer esta historia primero y luego la vamos a examinar algunos puntos. Juan 3, verso 1. Aquí es donde nos damos cuenta, donde está la mayor explicación en el Nuevo Testamento de qué significa nacer de nuevo. Aquí vemos quiero que tomen en cuenta, Nicodemo era un fariseo, maestro de Israel, se sabía la ley por completo. Y la razón por qué digo esto es porque Nicodemo llama a Jesús maestro. Y según su tradición y su ley, tú no podías ser un maestro hasta que no tuvieses una cierta edad y no pases por un cierto estudio estricto y entrenamiento, ¿verdad? Examinado y supervisado por los rabinos de ahí, los maestros. Y el hecho de Nicodemo decirle a Jesús maestro, sin Jesús haber pasado por ninguno de esos cursos académicos y doctorado, es mucho que decir. Tomen eso en cuenta. Verso 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Esta palabra Nicodemo significa victorioso sobre el pueblo. Un hombre, ¿verdad?, exitoso. Dice, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, sin él darse cuenta, él está viendo profecía cumplida, porque el Antiguo Testamento dice que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero también las profecías decían, y serán enseñados por Dios. La misma profecía decía eso. Y Nicodemo está más o menos apuntando a esa profecía, pero todavía no cree. Todavía está conversando con Jesús. Y aquí, el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Ahí está Ezequiel 36, 25. Dice, no puede, ¿qué dice? Entrar en el reino de Dios. Primero dice que el que no nace de nuevo no puede ver, percibir, entender el reino. Y luego dice, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Fue lo que leímos en 1 Corintios 15. Dice verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pablo en 1 Corintios 15 está repitiendo esto que Jesús habló con Nicodemo. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado es importante para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, ¿qué debemos hacer para nacer de nuevo? Antes de desarrollar esta historia de Nicodemo y Jesús, ¿qué debemos hacer? Es importante esto. ¿Qué tengo yo que hacer para yo nacer de nuevo?
Y es la pregunta que ajusta el lente para saber qué significa nacer de nuevo. Bueno, el verso 15 que acabamos de leer dice claramente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente creer basta para nacer de nuevo. El problema de creer es que tenemos demasiados conceptos diferentes a la Biblia de lo que significa creer. Por ejemplo, mi país es un país, siempre digo que son más cristianos que en todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo te saluda con Dios te bendiga. Hasta el presidente, hasta el del cartel te dice Dios te bendiga. Dios está conmigo. Y te citan versículos bíblicos, ¿verdad? Pero usted se va a dar con mucha gente que te va a decir, no, pero yo creo en Dios. Y piensan que lo que le estamos preguntando es que si creen que Dios existe. Y la Biblia no dice que si tú crees que Dios existe, serás salvo. Eso no es lo que dice la Biblia. Vamos a usar un ejemplo en Romanos 10. La palabra creer, del griego pistis, es una palabra más profunda de lo que nosotros a veces pensamos que es creer en la mente. Es decir, ¿usted cree que Donald Trump es el presidente, sí o no? Bueno, usted lo cree de manera intelectual. Pero en la Biblia, creer en Donald Trump es otra cosa. No que él es el presidente, sino creer en él. Aquí Jesús no dice, ¿tú crees que yo existo? No está hablando de eso. Entonces vamos a ver qué dice este verso. Romanos 10:9. Aquí es donde se encierra la vida cristiana, en esta palabrita fe. Porque muchos, incluso cristianos, creen que fe es creer que Dios te puede dar lo que tú le pidas, ¿verdad? Otros creen que fe es mirar algo y creer con mucha fuerza y se va a cumplir, ¿verdad? Entonces fe es algo que hemos visto ya, es algo que nace en Dios. Si usted mira el mismo Romanos 10:17 abajo, dice, y la fe entra o viene por el oír la palabra. O sea, eso de yo tengo fe, eso no existe. La fe viene de Dios y cuando nosotros humanamente abrazamos eso, esa fe entra en nuestro corazón y produce fe para salvación. Esa es la diferencia. Romanos 10:9, leemos. Aquí viene una palabra, que si confesares. La palabra confesar, oigan bien, es la palabra griega que se dice homologeo. Homo significa lo mismo, ¿verdad? Y logeo es lógico, logos, palabra, etc. Es decir, confesar significa estar de acuerdo con lo que uno escucha. Es decir, cuando vas a la corte y ven que alguien le dice, entonces estás confesando que tú no te robaste eso. Y la persona responde sí o no. La confesión tiene que conectarse a un acuerdo para luego dictar sentencia. Bueno, confesar con tu boca que Jesús es el Señor no es decir Jesús es el Señor. Aquí la confesión tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con que nosotros hemos decidido hacer a Jesús nuestro amo, gobernador, dueño y Señor. Esa es la diferencia. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Ahora, este verso, que en las iglesias lo usan de manera simple y sencilla, estos dos versos, hermanos, encierran un sinnúmero de cosas que a veces dejamos fuera. ¿Qué está diciendo el texto nada más en el verso 9? Que si yo confieso que Jesús es mi Señor y yo creo que el Señor lo resucitó de la muerte de la cruz, yo seré salvo. Ahora, si usted le da mente, está encerrando un sinnúmero de cosas, porque aquí está hablando de que el Señor nació, murió y resucitó. Ahí en ese pequeño verso. Y que yo creo que, a lo que está diciendo el texto, yo creo que Dios vino encarnado, fue a la cruz y resucitó. Y ese que resucitó, yo lo hago mi Señor. Es decir, ahora yo vivo basado en lo que Él me ordena. Esa es la salvación. No es repetir este verso. El verso 10 continúa diciendo, porque con el corazón se cree. Usted no cree con la mente, usted cree con el corazón, ¿verdad? La fidelidad, la confianza se ejercita en el corazón, no en la mente, no en el intelecto. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
¿Qué está diciendo el texto? Si tú crees de corazón esto que el texto acaba de decir, eres justificado, Dios te perdona. Pero la confesión habla de un estilo de vida que refleja que Jesús es tu Señor. ¿Sí me di a entender o hablé mucho? ¿Sí entendieron? Bueno, vamos a verlo por parte. La palabra confesar, punto 1. Esta palabra confesar significa vivir y proclamar abiertamente tu fe en Jesús. Eso significa aquí confesar. Creer significa vivir únicamente bajo el señorío de Cristo hasta la muerte. Eso significa creer. Si yo creo que Jesús es el Señor, estoy diciendo que yo estoy dando mi corazón al Señor. Él me gobierna. La palabra creer aquí es creer que la cruz que Jesús cargó, mis hermanos, nosotros la merecíamos. Y que ahora vivimos confiados en su obra perfecta, sin jactancia, sin autoconfianza, ni buenas obras, sino reposando en lo que Él de manera perfecta cumplió en la cruz del Calvario. Eso significa fe. En el momento que creemos genuinamente en su obra, mis hermanos, en ese mismo instante nacemos de nuevo. Así de simple, nacemos de nuevo. Pero ¿cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Obviamente por lo que va a surgir al nacer de nuevo. El deseo, el entendimiento y la capacidad para poder hacer la obra de Dios. El apóstol Pablo le hace una pregunta a los de Gálatas acerca de este nacimiento. Vamos a Gálatas 3, vamos a ver otro ejemplo. Gálatas 3, verso 2. Gálatas 3, versículo 2. Este versículo se está refiriendo a un punto diferente al nuevo nacimiento, pero en los textos que vamos a leer vamos a ver lo que Pablo le está preguntando. Y eso es lo que vamos a extraer como ejemplo. Aquí es donde vemos que muchos cristianos piensan que lo que ellos son es por su capacidad o porque se portan bien o porque hacen cosas buenas para Dios. Y hay una diferencia entre sacrificios para agradar a Dios y vivir para agradar a Dios. Hay una diferencia, ¿verdad? Vamos a ver en el texto. Dice el verso 2. Pablo pregunta, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, analiza eso por un segundo. ¿Ustedes nacieron de nuevo porque cumplían la ley? ¿El poder espiritual de Dios vino a vosotros porque ustedes cumplían con la ley? ¿O lo recibieron por el oír con fe? Es la pregunta que Pablo hace. Verso 3. ¿Tan necios sois? Fíjense lo que dice. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar con por la carne? Ahora, este texto nos da un punto importantísimo. Que el nuevo nacimiento no es una marca de que ya entramos al cielo. El nuevo nacimiento no es una garantía de que estamos salvados. El nuevo nacimiento es una disponibilidad y capacidad para llegar al cielo. Es la diferencia. Si usted nació de nuevo, todavía usted no está en el cielo. Usted está en el proceso para llegar allá. Por ejemplo, hemos estudiado cómo Egipto, representando al mundo, Dios sacó a su pueblo de Egipto. Espiritualmente representa, nosotros salimos de Egipto por el nuevo nacimiento, espiritualmente hablando. Pero ellos se quedaron en medio del proceso. Nosotros, aún siendo nacidos de nuevo, nos podemos quedar a mitad de camino. Porque el nuevo nacimiento es dado para darnos la capacidad para poder llegar, para volver a casa. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí? Bueno, vamos a seguir leyendo. Verso 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Y dice el 5, aquel pues que os suministra el Espíritu. Aquí suministrar significa que el Espíritu Santo, o sea, el Padre a través del Espíritu Santo hace su obra a través de nosotros. Por ejemplo, cuando el Señor le habla a los 3 de los talentos, a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Entonces el Señor suministró al de 5 capacidad para manejar 5 talentos. Al de 2 le dio capacidad, le suministró poder para 2. Y al de 1 le dio capacidad para 1. Pero los 3, no los 3 fueron fieles, solamente 2.
nos damos cuenta, la palabra suministrar significa que quien opera a través de nosotros es Dios. Cuando vivimos confiados en mansedumbre y en humildad, Él nos guía. Hay una diferencia en yo vivir la Biblia en mi sacrificio humano a yo vivir guiado por el Espíritu Santo. Es diferente. Aquí hay una diferencia porque es Dios obrando. Y si vivimos por el Espíritu, no estamos bajo la ley. La ley no aplica a nosotros. Dice el texto, repito el 5. Dice, el que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué es lo que activa nuestra obediencia? ¿Nuestro sacrificio o el oír por fe? ¿Sabía usted que el oír por fe significa que al oír la palabra de Dios, esa palabra tiene la capacidad exacta para hacer lo que Dios ordenó? Si Dios te dice, ve pelea con los filisteos, son 500, y Dios te ordenó, nada más tienes poder para matar 500, espiritualmente hablando. Si tú quieres matar 501, te va a vencer ese uno. Estoy ejemplificando para que entiendan. Entonces Dios, la orden de Dios es específica, pero también su capacidad espiritual es específica. Si Dios me da una orden para hacer algo, yo tengo que encerrarme en esa orden porque la capacidad que me dio es para cumplir eso. ¿A cuántos Dios lo tiene con el pan de cada día? Que nada más le da lo suficiente. Bueno, es una idea más o menos que Dios nos da lo suficiente para que confiemos en Él. Quisiéramos tener 5 millones ahí en el banco para decir, yo confío en Dios, en la cuenta, ¿verdad? Tengo paz porque no tengo deudas. Ahí es donde Dios opera, mis hermanos. El nuevo nacimiento habla de que al nacer de nuevo, el Espíritu Santo opera en nosotros para cumplir la obra de Dios. ¿Ustedes recibieron, le pregunta Pablo, el Espíritu porque se portaban bien? Esa es la pregunta. Bueno, el que vive gobernado por el Espíritu de Dios siempre, siempre, hermanos, actuará en humildad, porque se dará cuenta que lo que hace no nace de su fuerza humana. O sea, la obediencia a Dios espiritual produce humildad, porque usted se da cuenta que usted no es capaz de hacer eso. Cuando Gedeón ganó la victoria con los madianitas, ¿usted cree que él se jactó? No se jactó, hermanos. Dios lo entregó en sus manos. En un momento David se estaba jactando, ¿se acuerdan? Dice que comenzó a contar los soldados y vino juicio. ¿Por qué? Porque las victorias de David no era por su capacidad. Como cuando él no se olvidó al pelear contra Goliat, ¿qué dijo? Tú vienes con jabalina, espada, ¿verdad? Y yo vengo en el nombre de Jehová. O sea, yo no vengo con mis fuerzas. ¿Qué operó en esa piedra que le dio en la frente a Goliat? ¿Quién llevó esa piedra al centro? ¿Usted sabe lo que significa en el Nuevo Testamento pecado? Hamartía, ¿verdad? Algunos saben. Errar el blanco, ¿verdad? Algunos saben. Errar el blanco. Bueno, David no erró el blanco. No sé si era blanco o Goliat, pero no erró el blanco. Le dio en el mismo centro. ¿Quién llevó esa piedra al blanco? Entiéndase, al centro. Dios. Dice que tenía 5 piedras lisas, de esas del arroyo, que el arroyo la pone bien suavecita. Ahora bien, ¿eran de arroyos la piedra? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de la historia? ¿Algunos? No se acuerdan. Ok, está bien. Si la piedra tuviera filo, se entiende que se encaja. Pero una piedra lisa, redonda, se quedó encajada en la frente. Eso habla de que eso era obra de Dios. De que no fue David quien le dio en la frente. Fue Dios que mató a Goliat. Por eso dijo, vengo en el nombre del Señor. Asimismo, cuando Dios opera, el Espíritu Santo entraba en Sansón y tenía fuerza. Por eso a veces digo que Sansón era flaco. Bueno, me imagino yo, ¿verdad? Porque no se veía, así como los fariseos decían, ¿no son estos galileos? ¿Cómo hablan así? ¿No es este el carpintero, hijo de María y José? ¿Cómo tiene palabras de sabiduría? Bueno, porque menospreciaban lo exterior, lo externo, sin saber lo que operaba en lo interno. En nosotros, cuando el Espíritu Santo opera en el nuevo creyente, usted comenzará a hacer cosas que usted no se imagina, hermanos. Miren, yo odiaba un micrófono. Yo no podría estar aquí parado sin la ayuda de Dios. No podría, humanamente no puedo. Y eso me lleva a extra orar por gracia, porque yo no puedo. Yo le puedo hacer un dibujo perfecto,
o un diseño, esa es mi capacidad. Pero pararme aquí a hablar, sin la gracia no puedo. Bueno, sí puedo, pero sí me entiende lo que quiero decir. O sea, no tenemos la capacidad humana para hacer las obras de Dios. Dios es el que va a hacer la obra. Cuando el Señor multiplica los panes, le preguntan los que lo seguían, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer para cumplir con las obras de Dios? Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, no suya. Luego le dice que creáis. Si ustedes creen, Dios va a obrar a través de ustedes. Cuando usted tenga tiempo, en el Antiguo Testamento lea todas las batallas y las victorias que Dios le dio a su pueblo. ¿Cómo fue? Un día note eso y estudie eso. Dios llamaba a su pueblo y decía, vete, ya yo te lo entregué. ¿Usted se imagina que le digan a un pelotón, vayan, ustedes ganaron ya? Así nosotros vivimos en esta vida. Vayan que ya Cristo ganó. Vayan que ya Cristo ganó. Nacer de nuevo, habla de un ADN nuevo. Deseo espiritual, entendimiento espiritual, poder espiritual. Miren, yo pienso en mí, mis hermanos, seriamente hablando, de mis deseos humanos. Antes yo me traslado y digo, yo nunca hubiese tomado la decisión de dejar mi arte. Me encantaba dibujar y pintar. Y yo he comprado materiales para dibujar como hobby y no he podido. No tengo tiempo. O sea, nada más para dibujar, hacer un dibujito. Algunos han ido a mi casa y han visto ahí el dibujito que tengo ahí, hasta le puse fecha. En enero lo hice y no he podido agarrar un lápiz más. Yo daba mi vida por pintar, yo pintaba de gratis. Trabajos de carísimo lo daba gratis, nada más por hacerlo. Y yo poder vencer eso, nada más es por el poder de Dios. O sea, yo amar las cosas de Dios más que eso, nada más Dios lo puede hacer. Porque hasta mi esposa ahora, que era mi novia, yo le decía, mi arte lo amo más que a ti. Así le decía yo. Era mi vida, era mi identidad. Y yo poder decirle que no a eso, nada más el amor de Dios pudo haber hecho eso. Yo sé que tenemos cosas que Dios nos pide y a veces Dios no te la pide, a veces la quiere usar. Pero a veces pensamos cuando Dios le pide a Isaac, a Abraham, y pensamos en nuestro Isaac. Acuérdense que nuestro Isaac espiritual no es un hijo nada más. Es aquello que tú más amas. Y saber que Dios te lo va a pedir, en tus fuerzas nunca se lo vas a dar, pero sí en tu negación a ti. Cuando tú te niegas, entra el poder de Dios en tu vida y lo puedes vencer. Yo recuerdo en la misma historia de David, David llega al lugar y pregunta, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este hombre? Ahora, fíjense la perspectiva espiritual. Los soldados de Saúl veían a Goliat así. Y David lo veía así. ¿Sí entienden el ejemplo? David veía a Goliat como algo pequeño porque David estaba en la torre mirando, es decir, en la mente de Cristo. Ese Goliat lo miraba chiquito, pequeño, espiritualmente hablando. ¿Quién es este incircunciso avergonzando al pueblo de Dios? Cuando tú conoces a Dios y tú sabes el poder que Dios tiene, este mundo es pequeño, hermanos. El nuevo nacimiento te da ese entendimiento de que los problemas, por grande que sean, nunca serán más grandes que Dios. ¿Usted cree eso? Bueno, cuando un bebé nace, mis hermanos, hay una cosa que el bebé no tiene desarrollado. Ustedes que son padres, le voy a dar un segundo a ver si alguien dice. ¿Qué es lo que el bebé no tiene desarrollado cuando nace? Se muere, mi hermana, sin pulmones desarrollados. ¿Alguien dijo cerebro, pero quiso decir otra cosa? Bueno, exacto. Capacidad no tiene, o sea, no entiende. Tiene capacidad, fuerza de agarrar, pero no tiene capacidad de entender. Si usted se da cuenta, un bebé nace con hambre y con sed, ¿sí o no? Tiene sus sentidos desarrollados, siente, huele, todo. Pero un bebé, ¿verdad? Cuando huele algo mal, se da cuenta que no hace, como que no hace así. Pero luego va creciendo. ¿Usted se da cuenta que el padre no es el que le enseña a oler? ¿Cuántos de ustedes le enseñaron a sus hijos a que esto huele mal y luego entendieron y huelía mal? Se dan cuenta que son cosas naturales, pero una
tienen que desarrollar por instrucción es el entendimiento. Cuando una persona nace de nuevo, todos sus sentidos espirituales están desarrollados excepto el entendimiento. Por eso estudiamos la Biblia, para poder conectar lo espiritual con lo espiritual. Pastor, tengo un sentir, ¿verdad? Cuando yo nací de nuevo, yo tenía muchos sentires, ¿verdad? En plural. Pero yo no lo entendía, yo no sabía qué me estaba moviendo a hacer algunas cosas. Cuando estudiaba la Biblia, digo yo, eso es lo que yo siento, yo decía. Eso es lo que me pasa. Y me leían la Biblia a mí. O alguien me decía, esto que tú estás sintiendo, la Biblia dice esto. Y, ya entiendo ya. Entonces, cuando nacemos de nuevo, tu corazón comienza a experimentar una nueva vida, un nuevo deseo, un nuevo sentir. Antes tú querías algunas cosas, ya no las quieres, etc. Morimos a la mayoría de las cosas, pero todavía quedan algunas medias vivas. Bueno, por eso estudiamos la Biblia, para poder discernir esta revolución interna que todos tenemos. El niño comienza a llorar por leche, como hemos estudiado, pero no sabe lo que es leche. O sea, tiene un deseo natural, pero no lo entiende. Y aquí nos damos cuenta de un punto importante. El nuevo nacimiento trae nuevo deseo, nueva perspectiva y nueva capacidad. Tú no tenías la capacidad antes de perdonar, pero ahora sí la tienes. A diferencia que sí te va a doler. Eso es lo único. Pero sí puedes perdonar. Tienes la capacidad de obedecer a Dios. Tienes la capacidad de servir a Dios. El Espíritu Santo te da dones, habilidades y capacidades para poder cumplir con la voluntad de Dios. Eso lo recibimos por la palabra. Vamos a volver a Juan 3 a desarrollar este texto para ir sobre el final. Juan 3. Juan 3, verso 3. Aquí en esta conversación, hermanos, Nicodemo es un hombre que está lleno de conocimiento, lleno de conocimiento. O sea, su intelecto está repleto de la ley de Dios. Y todo lo que Jesús le dice, él dice que no entiende. Eso es como que tú sepas español perfectamente, alguien te habla en español y tú no entiendas. Yo tenía un amigo que estudiaba filosofía en español y de repente me saltaba con un qué sé yo, garro golocuaz, y yo le decía, ¿estás hablando en japonés? Y me decía, no, es español. O sea, palabras en español que él habla como por 10 minutos y no lo entendemos. Filosofía. Pero bueno, aquí no estaba Jesús hablando filosofía, sino hablando de lo celestial. Dice el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede. Esta palabra puede habla de una capacidad de entendimiento, no puede ver. La palabra ver es percibir. Quiero explicar esto y yo sé que cuando lo explico nos quedamos cortos al entender, pero espero que el Espíritu nos ayude. Miren, cuando decimos conocer en esta tierra a Jesús, no lo conocemos, esto que voy a decir es obvio, cara a cara. No lo estamos mirando de frente. El conocimiento es interno, es espiritual, es una unión aquí dentro que te trae una convicción de que lo conoces sin explicarlo, no lo puedes explicar. O sea, lo conoces en convicción, pero lo vamos conociendo por la Biblia a medida que vamos aprendiendo su palabra y obedeciendo. Vamos conociendo quién Él es. Primera de Juan dice que en aquel día le veremos tal y como es. Pero aquí lo conocemos de manera relacional, nada más por la obediencia. No hay forma, hermanos, de leer la Biblia sin obediencia y conocerlo. No hay forma, porque Dios se mueve en la obediencia. Tú ves a Dios en la obediencia. Cuando tú ves el Antiguo Testamento que dice Jehová Jireh, es una definición de lo que Dios hace. Jehová Nisi, Jehová Shama, Jehová Rafa. Son palabras que van al lado de su nombre definiendo lo que Él hace. Jehová es poderoso, Jehová es eterno, Jehová es amor. Entonces conocemos aquí en la tierra a ese Jehová, a ese Dios de amor, de paz, cuando nosotros recibimos esa paz, ese amor, ese perdón y conocemos a ese Dios. Pero un día lo conocemos cara a cara. Esto, hermanos, oigan bien, esto es lo que hace que cada día querramos más conocerlo.
a ese Dios de manera personal, a ese Dios que me salvó, a ese Dios que me sanó, a ese Dios que cambió mi vida, que me perdonó, etcétera, etcétera. Pero si no obedecemos la palabra, oigan bien, no podremos nunca conocerlo, ni tampoco queremos conocerlo. ¿Me estoy dando a entender hasta ahí o no? Miren, la palabra conocimiento es la palabra ginosco. Y esta palabra habla de una relación personal. Es una conexión como un padre con un hijo, ¿verdad? Bueno, cuando un padre está con su hijo, naturalmente el padre no se introduce. Hola, ¿cómo estás? Soy tu papá. Y el hijo le dice, oh, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy tu hijo. ¿Verdad que no? Es una relación que el hijo a veces ni del nombre del papá se sabe. Tienen que decírselo cuando está grandecito. Pero ya lo conoce al papá porque vive con él, siempre está con él. Y si ve a papi y tiene una relación, el niño quiere a papi, corre donde él. Y quizás no se sabe ni su nombre. Entonces, el niño está conociendo al papá, oigan bien, por lo que él conoce en experiencia diaria. Nosotros conocemos a este Dios que estudiamos, no debemos nada más conformarnos con el libro. ¿Saben por qué? Porque se convierte Dios en una teoría y no en una realidad. Cuando la palabra me dice perdona o sírveme o humíllate, yo no lo hago, nunca conoceré a ese Dios que la Biblia me está tratando de introducir. Al nacer de nuevo tenemos la capacidad de estar con Él, de hacer lo que Él nos ordena, de escuchar su voz, de ser un hijo o una hija. Nicodemo no tenía esto. Conocía al Dios letra, pero no conocía al Dios que tenía enfrente. Siempre hemos visto esto, hermanos. Se sabía la ley de memoria y tenía al autor enfrente y no lo podía identificar. Esto parece como cuando un padre abandona a su hijo, que le dicen, ese es tu papá. Ese no es mi papá. ¿Por qué no? Ayúdenme. No solamente eso, sino no estuvieron juntos. Me hablaron de ti, mami o tía te mencionaba, me sé tu nombre, vi fotos, pero papi, no creo. Entonces, esa es la diferencia de conocer a Dios y de conocer a Dios, por la Biblia o de manera personal. Miren, siempre yo veo la Biblia como esa carta que Dios nos manda, porque si Dios se nos aparece, hermanos, hablando de santidad, nos mata, nos desaparece, porque Dios es como el sol, que si viene, de verdad, se nos acerca, nos hace cenizas por el pecado y la santidad no tienen conexión. Bueno, el verso 4, Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ahora, la pregunta, hermanos, que Nicodemo está haciendo, ¿sí están entendiendo? Es una pregunta científica. Él dice, ¿cómo puede? Mira, yo nací y salí. Tengo que volver para nacer de nuevo, entrar y volver a salir. Parece como cuando hacemos una impresión en una hoja de los dos lados, que la hoja sale, vuelve y entra y vuelve y sale. Eso está pensando Nicodemo. ¿Debe el hombre otra vez entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Bueno, es lo más lógico para la mente humana. Nacer de nuevo significa que tengo que volver a un vientre. ¿Se dan cuenta que Nicodemo no está pensando que su nacimiento no es de una madre, sino de un padre? ¿Han visto eso en el texto? Él no está pensando que Jesús le va a decir que va a nacer de un padre, porque no es lógico, científicamente hablando, nacer de un padre. Ahora, yo siempre lo veo así. El primer nacimiento de un ser humano nace del papá. La mamá carga la semilla. Y el nacimiento a este mundo, obviamente, es de una madre. Pero aquí nos damos cuenta que Nicodemo está tratando de entender cómo es esto, Señor. Verso 5. Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. Lo que leímos al principio, la carne y la corrupción no pueden heredar la incorrupción. ¿Cómo puede el Señor meternos en su reino santo, puro y sin mancha, siendo nosotros pecadores? Por el Espíritu. Aquí vemos que el Espíritu Santo resucita nuestro espíritu, si podemos decir. Nos resucita, nos da vida espiritual. En esa parte de nosotros que somos también como si fuéramos una Trinidad, espíritu, alma y cuerpo, el Señor ahora tiene comunión con nosotros en el Espíritu. Esa comunión
regenera nuestra alma, de donde sale el deseo, la razón, los pensamientos, los dolores, etc. Si nosotros caminamos en el Espíritu, nuestra alma es regenerada, santificada. Si estamos ocupados en la carne, nunca tenemos comunión. Y el conocimiento, hermanos, es espiritual, no carnal. ¿Me estoy dando a entender? Entonces no podemos, la palabra dice, si andad en el Espíritu, obviamente no estás bajo la ley porque el Espíritu es la ley. El que anda en el Espíritu vive bajo la voluntad de Dios. Nada más caminar en el Espíritu es cumplir la voluntad de Dios. Verso 6 sigue diciendo, lo que es nacido de la carne es carnal. El que es nacido de Adán es carnal. Y lo que es nacido de el Espíritu, en mayúscula, Espíritu es, en minúscula. Aquí vemos que el Señor nos ha dado un espíritu nuevo, según la profecía de Ezequiel. Y ahora podemos tener comunión con Dios espiritualmente hablando. Venir a la iglesia no significa tener comunión con Dios, pero usted puede venir a la iglesia y tener comunión con Dios. Esa es una diferencia. Estar aquí inmediatamente, miren, hay una persona que dice, ay pastor, quiero pasar por la iglesia. Ah, es que tengo una petición para Dios. Y digo yo, ¿cómo? No entiendo. Es que quiero pedirle algo a Dios. Digo yo, sí, pero Dios no está en Casa de Oración Nueva York o el Bronx. No, es que, entonces hay personas que piensan que al entrar al edificio, ay, aquí está Dios, pórtense bien. Y allá afuera, ¿qué pasó con el Dios omnipresente? Entonces, al nacer de nuevo, mis hermanos, al nacer de nuevo, Dios no está en una foto, en una estatua. Dios ahora habita en el nuevo nacido, en el creyente. Dios ahora, dice la palabra, mora en el creyente. Y cuando usted se va de aquí, si usted es nacido de nuevo, usted es la iglesia. Y le preguntan, ¿cuándo abren la iglesia? ¿Los domingos? No, todos los días. Estoy abierto todos los días. Porque ahora Dios habita en nosotros. Nicodemo veía todo así, estático, estacionario. El templo en Jerusalén, el sacrificio del Cordero, la ley es el rollo. No, ya no más. Ya no más eso. Verso 7 sigue diciendo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, y aquí le va a explicar de una manera un poquito mística cómo funciona el nuevo nacimiento. ¿Cómo funciona? Como el viento. El viento es algo que no vemos, pero sentimos su efecto. Vemos el efecto del viento, no el viento. Usted no ve cuando viene el Espíritu, pero sí ve su efecto. El cambio de su vida, los deseos de su corazón, Dios comienza a iluminar su mente, usted comienza a entender cosas que antes leyendo la Biblia no le entendía, y por eso el texto dice, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Miren, por simple anhelo así natural, no se nos mete la idea de comenzar a ir a la iglesia. Usted puede ir un día buscando ayuda, está enfermo, etcétera, pero de congregarse de manera disciplinada, eso no nace así como de la nada. Eso no nace de la nada. Entendemos que eso es algo que comienza el Espíritu a inquietarte. ¿Cuántos de ustedes, pregunto, en la mañana quieren quedarse en cama y no han podido? ¿Cuántos? Nos pasa, ¿verdad? Como que tú sientes como que te tumban de la cama, ¿verdad? Dice, ¿qué pasó? El Espíritu. O sea, el anhelo del Espíritu. Muchos de ustedes vienen de lejísimo manejando, buscando ¿qué? La palabra que el Espíritu suyo, no el santo, el suyo, le está pidiendo porque tiene hambre. Ese conflicto interno de quiero hambre y quiero palabra. Y estoy dispuesto a manejar 6 horas a buscar un poquito de alimento y saciar mi espíritu. Bueno, cuando el Espíritu come, por así decir, esa palabra tiene que dársela al alma ahora, y es de la obediencia. Y cuando el Espíritu transmite vida a nuestra alma, la capacidad de Dios, hermanos, de manera natural comenzamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Si no obedecemos, mis hermanos, créanme, hay 2 cosas que Dios mira, tu sinceridad de corazón y tu obediencia. Pero la sinceridad no basta. Sinceramente yo quiero agradar a Dios. Si no lo haces, no te sirve de nada. Tienes que ser sincero con Dios, decir, Señor, quiero, pero tienes que hacerlo. Y en el hecho, Dios va a entrar. Poco a poco tu vida va a cambiar. Miren, la práctica de lo que es perdonar, servir,
vivir en la palabra, es algo que va progresando. Es como un niño que va creciendo. Usted quisiera que sus niños al año, no solamente papá digan mamá, tío, primo, ¿cómo estás? Buenos días. Pero no, el niño toma tiempo repitiéndole cada momento. Papá, y ahí están los papás compitiendo. No, di mamá. Y mamá, no, di papá. Y ahí está el niño que no sabe. Y luego dice mapa. O sea, no se sabe lo que va a decir. Pero el niño despacio va aprendiendo. Pero imagínese que usted le diga al niño el 1 de diciembre, di papá. Y pasan 5 años y usted le dice otra vez, di papá. El niño con 8 años no habla. Porque no hay práctica. Asimismo nosotros como cristianos nacidos de nuevo, si no estamos en la palabra, estudio y lo llevo a la práctica, estudio y lo llevo a la práctica. Pasan los años y nos preguntamos, ¿por qué no he podido vencer este pecado? ¿Por qué no soy más amable? ¿Por qué no más perdonable? ¿Por qué no soy más paciente? Porque no practicamos. El alma está mirando al espíritu comer con la lengüita afuera. Entonces tenemos que dejar ese puente abierto del espíritu al alma. El espíritu recibe la enseñanza, el alma por obediencia transmite la enseñanza al corazón. Y luego lo que hacemos en efecto en el cuerpo se evidencia como la obra de Dios y dice que el mundo ve que somos luz, Dios es glorificado y la gente es salvada. Amén. Verso 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aquí nos damos cuenta que Nicodemo era un maestro de la ley, el cual sabía toda la ley y no sabía esto. El verso 11 dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no creéis a nuestro testimonio, o sea, no lo reciben. El nuevo nacimiento es la primera fase de la salvación, hermanos. Eso sucede de manera instantánea. Cuando usted nace de nuevo, usted es justificado, perdonado, inocente. Pero luego comienza el proceso de santificación. Y es ahora poniendo en práctica, hermanos, la obediencia a la palabra. Primera de Pedro 1:18, vamos sobre el final. Primera de Pedro 1:18. Dice Primera de Pedro, vamos a leer desde el 21, ahorrar un poco de tiempo, desde el 21. Primera de Pedro 1, dije, ¿verdad? 1:21. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas, lean conmigo, por la obediencia. ¿Cómo purificó nuestras almas? Por la obediencia. Del mismo modo, somos santificados por la obediencia. Dice a la verdad, mediante el Espíritu, mediante habla, la ayuda, el poder y la capacidad del Espíritu Santo. Para, ¿qué significa para ahí? El propósito por el cual somos santificados es para amar al prójimo. Por eso dice, para el amor, ¿verdad? Fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, o sea, desde el centro de nuestro ser, de corazón puro. Luego dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí nos damos cuenta que nacemos de nuevo por la fe en Cristo, pero somos regenerados por la obediencia a su palabra. Cuando usted y yo decimos, yo quiero cambiar, significa yo quiero obedecer la palabra. Y usted no es el que cambia, Dios lo cambia cuando usted obedece. En la práctica Dios cambia su corazón. Miren, ¿qué diferencia hay entre una persona que cambia su hábito y un cristiano que es cambiado por Dios? ¿Sabe cuál es? Que cambia su naturaleza. Naturalmente usted no puede volver a hacer lo que antes odiaba. Usted cambia naturalmente. Desde su origen, usted lo hace, en inglés se dice by default, por falla. Usted lo hace así. Sin tener que pensarlo, usted es así. Usted tiene manías, como yo tengo manías. Por ejemplo, yo recuerdo a mi abuelo cuando comía, ponía la mano así, y mi abuela lo burlaba. Él comía, ¿verdad? Y tenía la mano siempre así. Era una manía, naturalmente lo hacía. Si usted le pregunta, ¿por qué usted hace así? Le voy a decir, ¿qué sé yo? O sea, no sé, una manía tengo. Entonces, hay cosas que hacemos por naturaleza, así. No lo pensamos.
Usted para perdonar tiene que planificarse por lo menos un mes antes. Ay, tengo que perdonar, no sé cómo le voy a decir. Pero llega un momento que cuando usted practica el perdón, usted se torna perdonador. Y ya usted no tiene ni que pensarlo. Es como respirar y pestañear. Esa es la diferencia del cambio del cristiano y el cambio de hábitos. No necesitamos más leyes, sino cambio de corazón. Necesitamos la palabra en el corazón. Termino con 2 de Pedro 1, verso 3. Si usted tiene Biblia digital, voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más simplificada. 2 de Pedro 1, verso 3. Y ahí cerramos. Esto es lindo, mis hermanos, porque usted puede formar parte de cualquier club social, cualquier movimiento, cualquier fundación o cualquier disciplina, puede ser deporte, artes marciales, lo que sea. Y usted puede adoptar disciplinas, hábitos, pero eso nunca va a cambiar su naturaleza. Usted va a seguir siendo malo, seguiremos siendo malos. Pero la Biblia nos va purificando, santificando a medida que obedecemos. Que no solamente yo he cambiado en hábito, sino que Dios ha cambiado primeramente mi corazón. Entonces, por naturaleza hago lo que hago. No tengo que pensarlo, ni se me hace difícil. Al principio sí, pero luego ya se hace normal. Miren cómo dice esta versión, Nueva Traducción Viviente. Dice, mediante su divino poder, su poder divino, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Ahora, quiero que noten, Dios nos ha dado todo para vivir como cristianos, pero se dan cuenta que dice, por su divino poder, ¿verdad? Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible, oigan bien, posible que ustedes participen, ¿qué dice su Biblia? De la nueva naturaleza, ¿verdad? De la naturaleza divina. Y escapen, ahora ven que es el poder de Dios que nos ayuda a vivir caminando en la naturaleza divina y nos da la capacidad de huir de lo que dice el texto. Y escapen de la corrupción del mundo a causa de los deseos carnales. Su Biblia dice concupiscencia, ¿verdad? Bueno, nos damos cuenta que todo esto es un poder divino. Dios nos ha hecho nuevo espiritualmente. Si usted está en Cristo, usted es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Y obedecer a Dios. Quiero decir esto. Cuando evangelicemos al mundo, no exijamos lo que nada más un nuevo nacido puede hacer. Prediquen la cruz y cuando nazcan de nuevo, ellos van a caer a donde deben estar. A veces queremos decirle a la gente, es que tienes que ir a la iglesia sin nacer de nuevo. No, no tiene que ir a la iglesia. Tiene que arrepentirse. Es que tienes que leer la Biblia. No tiene que leer la Biblia. Tiene que arrepentirse. Luego que se arrepienta, entonces solito o solita va a venir al Señor. Entonces Dios es el que produce lo que tenemos que hacer. Para el mundo, oigan bien, para el mundo nada más es cruz. Para la iglesia es cruz más Biblia. ¿Sí me doy a entender? El evangelismo, dice Pablo, yo me propuse no hablarle nada, ni siquiera bautizar más que a Cristo crucificado. No que el bautizo sea malo, sino el enfoque a la predicación del mundo es Cristo crucificado. Una vez la gente ve lo que sucedió en la cruz y cree, nacen de nuevo y comienza a decirte, ay, estoy sintiendo algo, como que tengo que perdonar. La palabra dice que tenemos que perdonar. Ay, siento como que quiero dar $100 en la iglesia. La palabra dice que hay que ser generoso. Todo eso nace del Espíritu, ¿sí o no? Nadie te está empujando con un pie en la espalda. Tienes que hacer esto. Primero le presentamos a Cristo y cuando se enamoren de Cristo, lo demás cae solito. Amén. Póngase de pie. Vamos a dejarlo hasta ahí. Miren, nuestro evangelismo se ha hecho fallido porque queremos que la gente primero ande en el Espíritu y después se convierta. Ese es el problema. Padre, gracias, Señor. Bendito eres. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ayudarnos en esta mañana, Señor. Y yo sé que falta mucho por aprender, Señor.
hay cosas que nos quedamos hasta haciendo preguntas, ¿y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? Pero sabemos que pacientemente estamos aprendiendo paso a paso, Señor. Yo te pido, Señor, que en todo esto que hemos aprendido, Señor, sea efectivo en cada uno de nosotros y que podamos algunos meditar si hemos nacido de nuevo o no, pero si hemos nacido de nuevo, Señor, simplemente corregir y poner atención a esto, Señor, porque eres tú quien nos capacita, eres tú quien nos llena. La capacidad nace en ti, Señor. Yo no tengo la capacidad de hacer nada para ti. Por eso la palabra dice que es imposible agradarte sin fe. La fe habla de esa relación íntima contigo, esperando que el oír por fe produzca en mi poder, orden y ayude a que podamos caminar en tu voluntad, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo, Señor. Ayúdanos a que podamos crecer en ese amor para ti, para que lo demás salga sobrando, Señor. Ayúdanos a seguir caminando en dirección a ti, vencer, así como Pablo dijo, yo he vencido, he peleado la buena batalla, Señor. He peleado la buena batalla de la fe. Lo que me queda delante es la corona de justicia, el cual el Señor, Rey justo, juez justo, me dará. Así queremos llegar todos, Señor. Ayúdanos en el nombre maravilloso de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios.